Se recomienda discreción. Tendría unos 8 años cuando la vi por primera vez. Estaba en una tiendita que estaba frente a la casa de mi abuelita. Era una extraña mujer. Tenía un vestido negro y la cubría toda completa. La vi parada en la parte de arriba de la casa. La casa es de 2 pisos y en la planta alta está una terraza de vista a la calle. Recuerdo que era de noche y fue al salir de aquel lugar. Mi abuelita me esperaba fuera de la casa asomada desde el zaguán de la entrada. Al ver aquella aparición extraña tan de pronto, me asusté tanto que corrí y le dije en cuanto llegué con ella. Me creyó lo que le decía, tanto así que mandó a bendecir la casa días después. Ella me contó que cuando yo era pequeña veía a mi mamá. Ella había fallecido poco después de que yo naciera. Acostumbraba a gatear diciendo «mamá, mamá», y siempre veía hacia la misma dirección, como si alguien me mirara fijamente. Conforme fueron pasando los años, mi abuela enfermó y murió, dejando solo a mi abuelo. Yo tenía 11 años y siempre iba a visitarlo para que no se sintiera solo. Un día en especial, estábamos en el comedor platicando mi abuelo, mi hermano y yo. Fue en un instante cuando volteé a ver a mi abuelo y vi que estaba una mujer detrás de él, asomándose por la puerta de la entrada. Lo más inquietante era que sus manos eran huesos, agarrando uno de los extremos del contorno de la puerta. Se asomaba, pero solo podía ver sus ojos y parte de su cabeza. No era un esqueleto, era el rostro de una mujer mayor. En ese momento no lo sabía, pero ahora estoy segura que era la muerte. Sabía que no era mi abuela. Lo que vi era horrible. Sentí frío y temor. Mis manos y mis piernas, al ver aquella aparición, no me respondían al sentir el terror que recorría por todo mi cuerpo. Al año de esa aparición, falleció mi abuelo. Desde entonces me pasan cosas, aunque no regularmente. Tendría 15 años cuando me pasó algo extraño. Había dejado el celular en mi cuarto. Ese día mis hermanos no estaban y mi papá estaba abajo en la sala. De repente me hablaron y dejé el celular sobre la cama. Cuando volví, estaba en grabación. Lo puse y le di inicio para escuchar qué era. Tenía 1 minuto y medio corriendo. Al principio no encontré nada extraño en la grabación, pero luego de escucharlo detenidamente, un escalofrío me invadió cuando noté que entre el ruido ambiental se escuchaba una voz que decía «¡Ayuda!». No le hallé explicación a ese suceso. Actualmente tengo 22 años y desde los 17 que no me había pasado nada. Me acerqué más a la iglesia. Iba a misa más seguido, pero hace 2 años mientras dormía, tuve un sueño extraño. Ese día llegué tarde al trabajo porque no me podía despertar. Estaba consciente que ya era tarde, pero era como si alguien estuviera encima de mí, impidiéndome levantar o despertarme. Al sentir esa sensación de impotencia, me dio mucho miedo. Había ratos en que me quedaba dormida y soñaba con una mujer que me pedía ayuda. Ella estaba parada frente a mí, me decía que la ayudara a encontrar a su hija. Cuando me sentía agobiada por esa manifestación, hacía intento por despertar y cuando por fin pude hacerlo, era tardísimo. Me sentía confundida. Era inquietante pensar si había sido un sueño o en realidad me había pasado. Sé que muchas personas no creen en eso, pero existe y se siente horrible. El miedo, la sensación de no poder controlar tu cuerpo y las visiones de cosas extrañas te hacen pensar y es cuando comienzas a creer. Crees en Dios, crees en lo bueno y en las cosas malas que te acechan todo el tiempo. Solo a quien les ha pasado sabrán de lo que hablo y sabrán que en realidad sí hay algo entre nosotros. La Santísima. Relato anónimo basado en experiencias reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán.
La presencia de la Santa Muerte en mi vida se la debo a una querida amiga. La conocí hace 18 años y nos hicimos amigas desde entonces. Ella era ferviente devota de la Santísima. Nuestra amistad con el tiempo se hizo más fuerte y el cariño que sentía por mí se reflejó en sus creencias y en sus bendiciones hacia mi persona. Ella decía que todos los días le pedía a su chiquita que me cuidara para que no me pasara nada. Yo, lejos de molestarme o de tener algún temor, la dejaba hacer lo que para ella fuera correcto. Nunca me afectó, pero supe que su presencia estaba más cerca de lo que imaginaba. En ese entonces tenía un novio, ahora es mi esposo. Una noche regresábamos del trabajo. Veníamos discutiendo por algunas cosas. Mi enojo era tal que llegamos a la casa y no me di cuenta cuando él bajó del auto. Antes de bajarme, vi por el retrovisor una silueta parada a lo lejos que se iba acercando. Esa cosa levitaba en el aire, pero se acercaba rápidamente. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza al comprender quién era esa aparición. Aquella figura negra cada vez estaba más cerca de mi novio y de pronto ya no supe más. Me desvanecí. Cuando desperté decía entre dientes: «No te lo lleves, no te lo lleves, yo lo amo». Al recobrar completamente la conciencia, estaba en la sala de mi casa. Mis papás me veían con pesadumbre y mi novio tenía un rostro de preocupación. Al reaccionar entendí lo sucedido y le pedí que no se fuera, que se quedara conmigo porque le iba a pasar algo malo si se iba, y así lo hizo. Ese fue mi primer contacto real con la muerte. Tiempo después descubrí que mi amiga tenía una vocación con la Santa Muerte que la llevaba a hacer ciertos tipos de cosas que yo, hasta ese momento, no creía posibles. Una mañana me habló y recuerdo que me dijo: «Hola corazón, anoche fui a verte». Mi primera impresión fue de sorpresa y desconcierto. Era imposible, no la había visto en días, pero me dijo algo que me dejó pensando. ¿Recuerdas ese gato negro que se paró en tu ventana y se te quedó viendo? Era yo, que salí de mi cuerpo y mandé mi espíritu a verte, pero no lo puedo hacer seguido. Temo que quizá ya no pueda reencontrarme y regresar a mi cuerpo. No supe qué pensar, pero recordé que alguna vez leí de los viajes astrales, pero en un gato sonaba fantástico. Sin embargo, así fue, y me dio detalles que solo yo pude haber sabido, y el gato, por supuesto. La última experiencia de este tipo la tuve una noche que me soñaba en presencia de la Santísima. En ese sueño huía de ella, de sus manos extendidas. Mi mente creaba escenarios en donde yo me defendía tratando de impedir que me alcanzara. En ese sueño tenía un arma que se encasquillaba en cuanto le apuntaba a la muerte, pero la cual disparaba cuando apuntaba hacia otro lado. En cierto momento de mi sueño le suplicaba que se fuera. La calavera, que parecía verme con esas cuencas vacías, tan solo negaba y extendía su esquelética mano para que me fuera con ella. Yo le decía que la respetaba, que la habían mandado cuidarme, pero que le tenía mucho miedo. Al sentir el frío abrazo de aquellos huesos y la oscuridad de su manto que me envolvían, me despertaba alterada. Era de día y lo primero que hice fue hablarle a mi amiga. Le conté mi sueño y me pidió perdón. Me dijo que ya no me volvería a asustar, que hablaría con ella. Desde ese entonces ya no he vuelto a tener sueños o sentir su presencia a mi alrededor. Sé que hay gente que la ama, la respeta y le teme. Yo nunca hablaré mal de ella, porque sé que de alguna u otra forma ha estado ahí conmigo, aún sin desearlo. Brujería. Relato anónimo basado en hechos reales, escrito y adaptado por el señor Liñán. Esto le pasó a mi hermana hace 27 años. En aquel entonces yo tenía 10 años y aún lo recuerdo como si fuera ayer. Ella era una joven muy seria y muy guapa. Ella entró a trabajar en una zapatería y no recuerdo si fue su primer trabajo. Comenzó a tener amistad con varias compañeras de ahí, y con una en particular se empezó a llevar bastante bien.
Aparentemente, todo iba bien en su vida y trabajo. Ella era dedicada y no tenía vicios. Su rutina era ir a trabajar y regresar a casa temprano. Sin embargo, un día se empezó a quejar de un dolor muy fuerte en la cabeza. Todos pensamos que era un dolor pasajero, pero no fue así. Duró toda una semana con ese dolor hasta que un viernes por la noche le dice a mi mamá que no aguantaba el dolor de cabeza, que le apagara la luz. Recuerdo que mi mamá le puso un foco pequeño para que no le molestara mucho. Yo me fui a acostar y cuando desperté ya era sábado por la mañana y no podía creer lo que veía. Mi hermana estaba totalmente paralizada, con los ojos abiertos y fijos, con un rictus escalofriante y tiesa como si estuviera muerta. El caos se hizo en la casa y entre vecinos le ayudaron a mi papá a sacarla de la casa y llevarla al hospital. Estuvieron mis papás todo el día con ella en el nosocomio y regresaron como a eso de las 10 de la noche ya con mi hermana, como si nada le hubiera pasado. Entonces escuché a mi mamá que le platicaba a una vecina que le habían dicho que en el hospital mi hermana no tenía nada, que le habían hecho toda clase de estudios para descartar tumores de la cabeza y resultó que fueron negativos. Al día siguiente por la tarde mi hermana se empieza a convulsionar y a delirar en la cama. Mis padres entonces tomaron una decisión y le hablaron a una comadre que sabía de brujería y cosas así. Pero ni ella supo por qué mi hermana estaba así. La comadre entonces les recomendó que llamaran a un señor que era curandero que les podía ayudar en eso. Mi papá, aún escéptico en esas cosas, no quería. De alguna manera lo convencieron. Le hablaron entonces en esa misma semana al curandero, que empezó a hacerle las curaciones, que por cierto, él solo cobraba lo que le quisieran dar. Un día fue a visitarla su amiga del trabajo con la que se llevaba muy bien. Mi hermana estaba en el comedor sentada y en cuanto la amiga entró a la casa, mi hermana empezó a llorar como asustada viendo a su amiga y la mujer esa solo agachó la cabeza y de repente se comenzó a ir dejando a mi hermana alterada. En cuanto sale de la casa, mi hermana de inmediato dejó de llorar. Después de una noche, cuando el curandero hacía sus curaciones, colocó un cirio prendido mientras barría y oraba. Cuentan algunos que estuvieron presentes en ese momento, que vieron cómo el cirio empezó a tomar una forma peculiar, que era el rostro de una mujer. Así pasaron los días. Mi hermana no podía velarse por sí sola, parecía un bebé. Mi mamá la bañaba y le hacía todo. Eso para mí era bastante extraño, ya que cuando el curandero iba a realizar sus limpias, ella se levantaba como si nada pasara y al día siguiente volvía a estar igual. En esas épocas también nos contó una vecina que en 2 ocasiones se despertó por la madrugada para ver si ya venía su esposo. Y nos cuenta que había visto a una señora parada ahí afuera de la casa, viendo hacia la ventana, y en otra ocasión la vio a lo lejos viendo hacia la casa. Lo más inquietante es que no le vio el rostro, pero sí su peculiar vestimenta, toda de negro y cubierta de la cabeza con un velo del mismo color. La vecina entonces sintió temor porque supo de inmediato que era la muerte que rondaba mi casa y esperaba por mi hermana. El suplicio duró unos 8 meses. Fueron semanas que duraron las curaciones y las limpias. Mi hermana poco a poco se fue saliendo de su enfermedad y letargo. Con el tiempo supimos que aquella mujer que decía ser su compañera y amiga era la que le había causado tanto mal a mi hermana por la envidia. Nunca más supimos de ella. Mi hermana mejoró y hasta la fecha no le han pasado cosas extrañas. Mi esposa y yo nos habíamos casado un mes de julio del año 2014. En ese entonces decidimos irnos de luna de miel por varios sitios del país en nuestro coche. Nuestro destino era Cancún. Salimos de Monterrey y nos fuimos manejando por partes del estado de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y finalmente llegamos a Quintana Roo. Pasamos varios días en aquel paradisíaco lugar y al regresar tomamos una ruta diferente, ya que mi esposa quería visitar a sus abuelos en Tehuetlán.
de tal manera que tuvimos que manejar por caminos de la sierra, los cuales estaban llenos de curvas y tramos en los que era imposible manejar rápidamente, así que se nos hizo bastante largo y tedioso el ir manejando en aquel sitio. Sin embargo, éramos felices y pensábamos en nuestra nueva vida y planeábamos cosas para crecer como pareja y familia. Al pasar Huejutla, nos agarró una lluvia intensa que hizo que condujera lentamente. Mi esposa se comenzó a poner algo tensa porque estábamos en medio de la nada y se podía ver poco por la lluvia, por lo que nos estacionamos en un paradero a esperar que pasara la lluvia. Hacía algo de frío y nos abrazamos para entrar en calor. Cuando la lluvia cesó, nos dispusimos a seguir con nuestro camino. Ya la tarde había caído, por lo que estaba oscuro y se notaba una peculiar neblina al ras de la carretera. Salimos del auto para apreciar la sierra, o al menos lo que se podía observar a lo lejos. El sonido del cerrito en donde estábamos y el olor a tierra húmeda inundó nuestros sentidos. Al regresar el vehículo, notamos que pasó otro por la carretera muy rápido. Era un Aveo de modelo reciente, y mi esposa se dio cuenta de que iban un par de personas en el auto, que parecían ir algo desesperadas. Ella siempre fue muy observadora, y yo solo quería llegar lo más rápido posible. Ya nos había agarrado la noche en la sierra, y sin conocer la carretera era para volverse loco. Pero tenía que mostrarme tranquilo ante ella para no alertarla aún más. Le di marcha al carro y me fui manejando sin correr mucho. Pensaba en quedarnos en el primer hotel que viéramos y seguir nuestro camino durante el día. Pero aquello se veía muy improbable. Estábamos en medio de la sierra y sin saber muy bien por qué rumbos. Mi esposa sacó entonces un mapa de carreteras para ubicarnos y así poder llegar a algún punto conocido. No tardamos mucho en ubicarnos, y más adelante quedaba un poblado más o menos grande y quizá alguna pensión donde quedarnos. Así que me fui seguro y esperando ver las luces del poblado en cualquier momento. No tenía mucho rato manejando por aquellos caminos, cuando tomamos una pronunciada curva y luego un tramo largo. De pronto a lo lejos vimos las luces traseras de un vehículo que parecía estar a un lado de la carretera. Al pasar cerca del vehículo, nos dimos cuenta que había chocado con un árbol. La parte delantera estaba hecha a pedazos y el parabrisas roto. Me detuve unos metros más adelante y me bajé para ver si podía ayudar. Al acercarme al auto siniestrado, tristemente me di cuenta de que venía una pareja. Estaban cubiertos de sangre. El hombre tenía la cabeza metida en el volante y aplastada en el tablero del auto, mientras que la mujer estaba presa entre la puerta y el asiento. Su rostro había sido partido en dos. Aquello me ocasionó un pánico que me dejó en shock y temblando al ver la horripilante escena. Al mirar la parte trasera del auto, me percaté de que venía otra persona. Era una jovencita que estaba acurrucada en el asiento trasero. Parecía estar inconsciente porque no se podía mover y pensé que también había muerto, aunque la parte trasera no había sufrido daños. Intenté abrir la puerta, pero ésta se había atorado y me asomé de nuevo. Esta vez, la jovencita parecía estar sentada en el auto, llorando y tomándose el rostro con las manos. Su largo cabello negro parecía cubrir su angustia y el dolor de haber perdido a sus padres. Me regresé al auto. Mi mujer estaba parada a un lado, temblando y claramente nerviosa. Saqué una herramienta para tratar de abrir la puerta y sacar a la joven, quizá llevarla a un hospital. Cuando regresé, noté con extrañeza que la jovencita no estaba. Eso me dejó con una gran duda y con algo de temor. Era imposible que hubiera salido. Mi esposa jamás vio salir a nadie del auto, y yo estaba seguro de haberla visto llorar amargamente. Sin saber qué pensar, le dije a mi mujer que la joven no estaba, que no sabía a dónde había ido. Ella siempre fue creyente de cosas de fantasmas y se asustó enormemente. Me rogó que nos fuéramos de ahí y que llamáramos a los servicios de emergencia. Eso era todo lo que podíamos hacer. Aunque nunca había visto a mi esposa aterrada, estaba a punto del llanto cuando accedí que nos fuéramos del lugar.
Finalmente mi esposa rompió en un llanto de miedo y pena por la pareja y por la situación de la joven. Yo aún no entendía cómo es que se había salido del auto o si en realidad lo que vi era alguien. No terminaba de pensar eso cuando en un instante los faros del vehículo iluminaron lo que parecía ser una persona corriendo por la carretera. Para mi sorpresa, era la joven que había parecido haber visto en el auto siniestrado. Delgada, de cabello largo y vestido de manta, todo lleno de sangre. Parecía correr con desesperación. Apenas dije, «Esa es la niña». Mi mujer se alteró y se puso tensa. Sin pensar, sus palabras fueron, «No te pares». Sin saber qué hacer, quise por un momento parar, y ante la insistencia de mi mujer no lo hice. Me seguí de largo, no sin antes ver el rostro de aquella joven. Estaba pálida y con un enorme gesto de tristeza y angustia. En cuanto vi que desapareció del camino, le dije a mi mujer que se calmara, que ya íbamos rumbo a un hotel y pronto llegaríamos a un pueblo. Ella comenzó a decir que tenía miedo, que sus abuelos siempre le hablaron de apariciones o ánimas que rondaban esos caminos de la sierra en busca de paz y que a veces venganza, que nadie sabía qué le tocaría en suerte y más viniendo de noche. Después de decirme eso sentí escalofríos, pero no era de esas personas creyentes de fantasmas. Al ir subiendo por las curvas, mi mujer por la impresión y por el movimiento sintió náuseas y ganas de devolver. Como pude, me paré a un lado de la carretera y la ayudé. Luego de que se sintió mejor, su rostro cambió una mueca de horror. Sus ojos, casi salidos de sus órbitas, contrastaban con unos labios que comenzaron a temblar, como queriéndome decir algo. Corrí y la abracé. Estaba temblando y helada. Al preguntarle qué sucedía, tan solo levantó su mano y señaló algo. Al voltear, una corriente eléctrica me recorrió de pies a cabeza, y la impresión produjo que mi corazón se acelerara. A unos metros de nosotros estaba la joven del accidente. Estaba de pie, descalza y con el vestido de manta lleno de manchas. Su rostro era pálido y sus ojos reflejaban soledad y tristeza. Estaba delgada, muy delgada hasta los huesos, cosa que no había visto antes del accidente. Casi con mi mujer a rastras la subí al coche y le di marcha para alejarnos de ahí. Manejé lo más rápido que pude, y al dar la vuelta en una curva, mi mujer comenzó a balbucear algunas palabras que no entendía. Al final de sus frases tan solo me dijo, ¿qué quiere? Luego de decir esto, se quedó en total silencio y con los ojos cerrados. Segundos después escuchamos en el interior del auto una voz femenina que decía, «A mi mamá». Casi de inmediato, mi mujer comenzó a gritar histérica, tapándose la cara, y yo volteé de inmediato a la puerta trasera del coche. Cada músculo de mi cuerpo se tensó al ver que la joven venía sentada en la parte trasera, con su rostro pálido y demacrado. Luego de verla, dibujó en aquel rostro fantasmal una sonrisa, y comenzó a reírse con una sonrisa breve y silenciosa. Mi mente se desconectó completamente. El miedo hizo que me paralizara y en vez de frenar aceleré el auto. Mi esposa gritaba con todo el terror que le pudo salir de su garganta y lloraba intentando que todo aquello fuera irreal. Yo con las manos temblando no sabía qué hacer. El frío nos invadió a ambos y de pronto unas luces que iluminaron el camino me alertaron que venía un vehículo de frente. Lo único en lo que pensé fue en volantear y eso fue todo. El auto cayó a un barranco no muy profundo, pero lo suficiente para que éste diera varias vueltas. Entre los gritos de pánico de mi esposa y los míos, vi con horror que ella salía por la ventanilla rota. No llevaba el cinturón puesto y el golpazo fue terrible. El horror se apoderó de mí al ver que había sido expulsado del auto luego de un gran ruido al caer al fondo del barranco. Estaba medio inconsciente y luego entre sombras y ruidos raros pude observar que frente a mí estaba el rostro de la joven. La veía borrosa.
y después la nada. Desperté en la cama de un hospital. Estaba en Huejutla y no sabía cómo había llegado ahí. Luego de muchas preguntas, yo solo deseaba saber cómo estaba mi esposa. Un doctor que me estaba atendiendo me miró muy serio y me confirmó lo que me temía. Ella había muerto en el accidente. Me desgarré en llanto y quise pararme en la cama, pero mis piernas rotas me lo impidieron. Cuando me preguntaron la causa del accidente, no supe qué responder o decir. Recordé todo y recordé la aparición de la joven. La maldije no sé cuántas veces y luego de recuperarme no quise volver al sitio del accidente, ni siquiera ver lo que había quedado de mi coche. A mi esposa me la entregaron en una urna, la cual descansa enfrente de mi cama. Todos los días platico con ella y por las noches puedo sentir su calor en mi cama. Aún me duele todo esto, y me duele la muerte de mi esposa por algo tan absurdo y tan irreal como un maldito fantasma de carretera. Amoral, relato basado en una leyenda, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Esta historia ocurre en Oaxaca, y por extraño que pudiera parecer, fue del conocimiento de mucha gente que vio de cerca los sucesos que a continuación voy a contar. Los rumores llegaron a oídos de la familia, y esta historia era común que la contaran en las reuniones familiares que, entre risotadas, el relato bizarro se iba tejiendo para dejar entrever quizá un mensaje o una hazaña. Sin embargo, lo que nos causaba a algunos era repulsión y nos dejaba con muchas preguntas. En el pueblo donde suceden estos eventos vivía un hombre solo, al que llamaré Yaciel, y que siempre ambicionó riquezas y una buena vida, pero su holgazanería y su adicción al alcohol lo llevó a la miseria y a vivir al día, haciendo trabajitos esotéricos para sobrevivir. Por muchos era sabido su homosexualidad y sus hábitos de vestirse de mujer para prostituirse en cantinas del pueblo y con jornaleros ebrios que no podían distinguir su hombría entre la oscuridad de los caminos donde realizaban sus actos reñidos con la moral, de las buenas costumbres de un pueblito mayormente machista y tradicional. Adicto a la marihuana y al esoterismo, también echaba cartas a cambio de unos pesos. Se decía que todas las noches invocaba al diablo para pedirle riqueza sin lograrlo, y fue hasta que se topó con una vieja bruja en un mercado local. Era una indígena mazateca que vivía en lo alto de un cerrito en la sierra de Huatla. Mientras llenaba su bolsa con hierbas y líquidos en una hierbería, el hombre se acercó y le hizo plática. Al poco rato estaban tomándose unos mezcales en una de las viejas cantinas que rodeaban el mercado. Mientras servían otra botella de mezcal, Yaciel le contó a la bruja su inquietud por conseguir riqueza y dinero, mucho dinero a cambio de vender su alma. La mujer, en su estado de ebriedad, le dijo que era posible. Sin embargo, había que hacer un sacrificio muy grande para poder lograrlo. Yaciel abrió los ojos y le dijo que haría lo que fuera para salir de su pobreza. La vieja lo invitó a su casa un día viernes para hacerlo, pero tenía que llevar algunas cosas y un animal grande para usar su sangre como ofrenda al diablo. Y así aconteció. Al llegar el viernes, Yaciel se vistió de mujer para ir a conseguir dinero a una de las cantinas para comprar lo que ocupaba y tener algo para darle a la bruja. Sin embargo, los lugares estaban casi desiertos y lo único que pudo conseguir fue la compañía de un indígena vestido de manta y sombrero que estaba completamente ebrio y esperando que le llevaran una botella de mezcal a su mesa. Sin pensarlo, Yaciel se acercó a él y le pidió que le invitara de su botella, en tanto comenzaba su ritual de excitación y manoseos al pobre indígena para sacarlo de ahí y robarlo más fácilmente. El indígena había cobrado su raya e iba con dinero, el cual no quería soltar a pesar de los intentos del homosexual. Como era muy de madrugada y tenía que llegar a su cita lo antes posible, Yaciel se paró y se llevó al indígena y a la botella con él para darle mientras llegaban. La idea era ponerlo bastante borracho para quitarle el dinero y abandonarlo en medio de algún camino.
Así llegaron tambaleándose con la bruja, que ya había comenzado los preparativos para hacer el llamamiento. Luego de varios rezos y sahumerios, la bruja obligó a Yaciel a desnudarse y comer algunos hongos alucinógenos que lo hicieron perder un poco la razón, comenzando así a alucinar, lanzando su petición, a lo que se supone había llegado al jacal momentos antes el diablo. Lo que ocurrió durante el ritual no es muy preciso, pero al llegar el momento de ofrecer el sacrificio, Yaciel se dio cuenta que no había ningún animal y para que le fuera concedida la riqueza tenía que ofrecer algo. Preocupado, comenzó a pensar en salir corriendo y conseguir alguna gallina, pero estaba lejos del pueblo. Vio su sacrificio en el ebrio indígena que sostenía la botella entre sus manos y estaba tirado en el piso, completamente inconsciente. Sin dudarlo, fue por él y lo arrastró hasta donde estaba la fogata del jacal. La bruja lo miró detenidamente y le tendió un cuchillo. Yaciel, pensando en la riqueza que obtendría, hundió la afilada hoja en la panza del indígena y la sangre comenzó a brotar. Sacó el cuchillo y rebanó la garganta del infortunado, haciendo que brotara la sangre y produciendo un pequeño charco que llenó el piso de tierra. El ritual continuó y no se sabe de qué manera el diablo le ofreció el favor. Según testigos, al homosexual se le vio corriendo completamente drogado y desnudo por las calles del pueblo. Algunos afirmaban que estaba cubierto de sangre y gritaba cosas incoherentes sobre el diablo y que sería rico. No lo vieron durante varios días después de aquel penoso espectáculo. Del cuerpo y de la bruja no se supo nada más, aunque todos decían que había enterrado al indígena en el monte. Fue noches después que algo comenzó a suceder en las pequeñas calles de tierra del pueblo. Se dice que al dar las 3 de la mañana, el ambiente se torna bastante hostil. Vientos helados sacudían las copas de los árboles y los perros comenzaban a aullar lastimeramente para después callarse. Asustados al sentir la presencia de algo que merodeaba en la oscuridad, y su sola presencia iba apagando las luces a su paso, además de dejar un hedor nauseabundo y que calaba al oler. La gente decía que podían escuchar los belfos de caballos y pezuñas golpear por las brechas con ruidos que cimbraban las puertas y ventanas, que estos jalaban un carretón que se sentía al final de la calle y justo frente a la casa de Yaciel, que veían bajar a un imponente hombre negro que cargaba siempre un bolso. Los vecinos, al ver esto, se escondían abajo de sus camas y comenzaban a orar con fervor para que aquello que andaba por ahí no se los llevara. Muchos sabían que era el diablo y nadie quería siquiera asomarse. Se decía que el silencio de la madrugada era inundado por los gritos de placer y dolor que Yaciel lanzaba desde su cuartucho y que se podían escuchar por varias manzanas. A lo que muchos decían que el diablo se había convertido en su amante y que aquellos gemidos de dolor era porque se estaba sirviendo sexualmente de la humanidad de Yaciel a cambio de dinero. Así fueron varias noches con las mismas zozobras y los mismos gemidos de dolor del hombre que pedía clemencia cada que el demonio se saciaba de él. Sin embargo, Yaciel no salió de su pobreza. Por el contrario, su casa comenzó a caer a pedazos y cada vez usaba ropa más harapienta al no poder comprar más. Se decía que el diablo era su padrote y por esa razón nadie le permitía entrar en las cantinas y la gente comenzó a verlo como una especie de apestado. A pesar de eso, lo increíble era que muchos llegaron a ver que el hombre cargaba con una bolsa llena de monedas de oro, que de tanto en tanto se ponía a contar sentado en las bancas de las plazas, y que muchas veces intentó comprar algún elote o comida a los vendedores de la plaza, y que al momento de querer pagar con las monedas, éstas se convertían en excremento. De tal manera que Yaciel comenzó a adelgazar por el hambre, a pesar de ser muy rico, y por extraño que parezca, su estómago cada vez crecía más, por lo que la delgadez, aunada a lo abultado de su vientre, lo hacían parecer chocante y molesto a la vista de todos por su deplorable aspecto. Así continuaron los días. Nadie podía hacer nada para evitar la presencia del diablo y los escandalosos gemidos de Yaciel por la madrugada. Llegó un momento en el que el vientre del hombre le impedía caminar. Arrastraba sus pies, iniciando su lastimero andar por las calles, pidiendo caridad,
pero todo mundo lo evitaba. Algunos jóvenes decían que, al ir a espiar la casucha donde vivía, se pudieron dar cuenta que estaba atestada de monedas de oro y que al intentar tomar una de ellas se convertía en suciedad apestosa, haciéndolos correr asustados de ahí. Fue durante una festividad en el pueblo en que todos los lugareños se congregaron para festejar el santo patrono del lugar. Se llevaba a cabo la Guelaguetza en la plaza central con sones y jarabes, dando paso al deleite de ver los coloridos bailables de las diferentes regiones indígenas de Oaxaca. De pronto, y sin precisar nada, apareció entre el gentío la figura de Yaciel. Iba vestido de mujer, con ropa harapienta y doliéndose del estómago, dando gritos de dolor que hicieron que todo mundo sintiera pavor e incomodidad. El hombre caminó muy apenas hasta el centro de la plaza y se hincó mientras llevaba las manos al bulto del vientre. De pronto comenzó a soltar excremento y sangre entre sus piernas ante la mirada asqueada de todos los presentes. Se hincó y, acostándose en su propia inmundicia, comenzó a pedir ayuda mientras se arañaba la panza. Entre gritos horrendos, de pronto su estómago se reventó, dejando salir sangre y algo que los incrédulos asistentes no podían distinguir. Cuando Yaciel dejó de luchar y su cuerpo se quedó inerte en el piso, la cabeza de un animal negro surgió de la herida abierta de su estómago, y poco a poco comenzó a salir el cuerpo de un gato negro que hizo a la gente gritar de horror y provocar desmayos. El gato negro maulló de forma horrible y comenzó a correr por la plaza para desaparecer en el monte. Aquel horrible espectáculo acabó con la vida de Yaciel y dejó a todos horrorizados. Nadie se explicó qué había pasado y todos decían que había sido el mismo diablo quien surgió de la panza del muerto. La casa de Yaciel se cayó esa misma noche. Entre los escombros no hallaron más que una gran cantidad de excremento que fueron enterrados con cal y tierra para no apestar el pueblo. El hombre fue enterrado en el monte muy lejos de la comunidad y nadie volvió a saber de sus restos. La tranquilidad del pueblo volvió durante la madrugada y de los bochornosos sucesos solo queda esta leyenda. El voladero. Relato anónimo basado en un hecho real, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Esta es la historia de un vendedor llamado Alfonso Requena, el cual recorría caminos en varios estados de México. Su trabajo era de supervisor de una firma de autopartes y refacciones. Tenía la región noreste a su cargo y por tal motivo iba y venía en su automóvil utilitario por carreteras del estado de Tamaulipas, Veracruz, San Luis e Hidalgo. En cierta ocasión le tocó ir a Tamanzuchale y después tenía que dirigirse a un poblado llamado Jacala. Así que tomó la carretera entre la sierra limítrofe entre los estados. Ya caía la tarde y tenía que internarse en aquellos caminos llenos de curvas peligrosas y voladeros, por donde era fácil que al menor error del volante cayera inevitablemente por las laderas de los cerros. No eran caminos que le gustara tomar, y menos de noche, pero eran los únicos y él quería llegar ya. Así que se internó en la sierra a medida que la noche también caía. Para colmo, una leve lluvia comenzó a caer, haciendo más difícil el conducir. Tomando precauciones, manejó tranquilamente y tomando las curvas con precaución. Repentinamente, el cansancio y el hecho de manejar relajado hicieron que le diera sueño, y estaba teniendo problemas para permanecer despierto. Luego de una pronunciada curva y pasando por un poblado a la orilla de la carretera, notó a un hombre que caminaba lentamente por la orilla. Al iluminarlo con las luces altas, vio que le hacía señas para que se detuviera. Quizá por el sueño o por el hecho de tener a alguien que se lo espantara con la plática, se detuvo apiadándose de él. Lo recogió y observó que el hombre no parecía peligroso. Era un hombre de edad madura, con sombrero y rostro amable. Un jornalero como muchos que había por esos lugares. El hombre se presentó y le dio las gracias por detenerse y lo saludó de mano. Notó que estaba helado y continuaron el camino. El hombre comenzó a hacerle plática a Alfonso y le dijo que se había quedado tirado en medio de la sierra. La Ford que conducía
No quiso dar más marcha, por lo que decidió irse caminando al poblado más cercano por ayuda. A medida que subía la sinuosa carretera, la lluvia comenzó a arreciar. ¿No eres de por aquí?, preguntó aquel hombre. No, no soy de aquí, respondió Alfonso. Esta zona es un punto muerto, es un camino peligroso, y a lo largo de los años ha habido muchos accidentes mortales, dijo el hombre con precaución. De verdad, nunca he oído de accidentes. Paso regularmente por aquí, aunque no tan noche, comentó el vendedor. En serio, la gente que vive en estos poblados dice que estos caminos son traicioneros. Muchos han perdido la vida en estos barrancos. Van manejando y de pronto se salen del camino por extrañas razones. La gente dice que este camino está embrujado, dijo en tono serio el jornalero, burlándose del hombre. Alfonso tan solo negó con la cabeza y se rió al escuchar tal comentario. La gente dice que por estos rumbos merodean brujas y nahuales por la noche. Si tienes la mala suerte de toparte con alguno de ellos, es probable que no la libres, amigo, comentó el hombre con el rostro serio y determinado. Un silencio incómodo se hizo entre ambos y la lluvia se detuvo al comenzar a bajar la sierra. Luego de un largo rato, entraron a una densa niebla que impedía ver con claridad el camino. Alfonso se aferró al volante y comenzó a sudar por los nervios, mientras que el pasajero dormitaba con su cabeza pegada al vidrio. Al comenzar a subir de nuevo en el sinuoso camino, algo extraño comenzó a iluminar el cielo, pensando que quizá eran relámpagos. Alfonso se asomó para ver qué era aquello que destellaba entre la niebla. De pronto una luz pasó rasante por el auto e iluminó el camino. Parecía ser una especie de fuego amorfo que se movía a voluntad y surcaba los cielos. El ruido que hizo al pasar por encima fue como leña ardiente, el cual despertó al pasajero y determinado miró a Alfonso y le dijo que no parara, que siguiera la línea del camino y pasara lo que pasara, no volteara, porque podría caer al voladero. Con los nervios de punta, Alfonso intentó no salirse del camino y siguió la línea, guiada por la carretera a paso lento. No sabía cuánto tiempo pasó, pero se le hizo eterno. Llegó al fin a un pequeño poblado. La niebla cubría todo y estaba completamente oscuro. Solo las luces del auto, que apenas iluminaba y le daban un aspecto fantasmal a las casas de adobe que se alcanzaban a ver. Antes de salir de aquel lugar, vio un gran pozo de piedra en lo que parecía ser un entronque. Se puso tenso y casi se le sale el corazón, cuando vio en medio del camino a una joven mujer. Estaba completamente empapada y llevaba un vestido de manta, el cual dejaba ver la esbelta y bien formada figura de la mujer. Tenía un rostro hermoso y denotaba que necesitaba ayuda. Alfonso, ante aquella visión, detuvo la marcha del auto lentamente, abrió la puerta para bajar e ir a ayudarle a la mujer, y de pronto el pasajero lo tomó del antebrazo con firmeza. Espérate, es un engaño. ¿Ya viste dónde está? Mira a tus pies. Alfonso notó que la mujer estaba a unos metros más adelante, parada en medio de la niebla, y apenas se notaba. Cuando agachó la cabeza para ver dónde estaba parado, un terror se apoderó de él. Estaba a unos pasos del barranco y el auto tenía las llantas en el límite. Su rostro reflejó un pánico que hizo meterse deprisa al coche y ver que la mujer cambiaba sus facciones por las de una anciana. El cuerpo bien formado ahora era un cúmulo de pliegues y cueros avejentados. Con un rostro horrible, desprovisto de dientes, la anciana, que no tenía ojos en las cuencas, se reía a lo lejos con una carcajada chillona. En instantes se dejó caer la niebla, perdiéndose y lanzando un destello de fuego que se fue desapareciendo en el cielo. Alfonso, aun con la impresión de haber visto aquello, temblaba y apoyaba su frente en el volante para llorar discretamente. El pasajero veía al horizonte y le decía que se calmara aquel hombre, que pasaran la noche ahí hasta que amaneciera y se disipara un poco la niebla. Manejar así era para locos o tontos. Así lo hizo,
Retiró el auto del precipicio y se estacionó en un lugar que parecía ser paradero de camiones. Se acomodó en el asiento e intentó dormir. Aún pensando en todo lo que había pasado, el sueño y el cansancio lo venció y se quedó dormido. Poco a poco la madrugada pasó y comenzó a amanecer. Algunos pobladores iban a su jornada y la niebla parecía disiparse. Era momento de irse. Alfonso notó que el pasajero no estaba en el auto y pensó que quizás había marchado antes. Al arrancar el auto, vio que el poblado donde estaba era algo grande. Se ubicó y se dio cuenta que le faltaba mucho para llegar. Aún pensaba en el evento de la noche anterior. No tenía explicación, pero fue aterrador. Algo nunca antes visto. Sabía que no le creerían si contaba lo sucedido. Aún así, pensó en contar esa historia. Iba a paso lento y al salir de una curva peligrosa, notó varias cruces que había a un lado de la carretera, como si fuera una advertencia de que en ese lugar habían muerto muchos por accidente. Fueron fracciones de segundo en las que vio aquellas cruces y notó algo que lo hizo detenerse y regresar a ver. Sintió que su cabeza se entumía al ver que en una de esas cruces estaba el nombre del fallecido recientemente, Pánfilo Santos García. Había muerto hacía unos meses atrás y en ese instante lo comprendió todo. El pasajero que levantó en medio de la carretera le dijo su nombre en un instante cuando se saludaron. Lo recordó y una inquietud asaltó su razonamiento. Había levantado un fantasma. Nunca lo supo. Pensó que quizá era una casualidad. Antes de seguir su marcha, vio a la cruz, levantó su mirada al cielo y solo dijo: «Gracias». Después de aquella experiencia, Alfonso pidió su cambio y nunca más anduvo en carretera. Mi nombre es Camilo y vivo en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Tengo 14 años y este relato aconteció hace un par de años. En aquel tiempo vivía en una amplia casa de 2 niveles. Sin embargo, recuerdo que el solo entrar en ella te producía cierta sensación de claustrofobia y desasosiego que te inquietaba de sobremanera. Muchas personas que nos visitaban decían lo mismo, y es que era apenas poner un pie dentro de la propiedad para sentirse así, agobiado y temeroso por alguna razón inexplicable. Luego de unas semanas de estar viviendo ahí, noté que a cierta hora de la noche, mi pequeño perro comenzaba a ladrar con vista en las escaleras, como si alguien estuviera parado ahí al acecho. Nunca vi nada en concreto, pero esa singular sensación de ser observado era muy notoria. Todas las noches pasaba lo mismo. Llegó un punto en que ya no le tomaba mucha importancia al comportamiento del perro. Pero en una de esas ocasiones en que unos familiares y yo veíamos la televisión, comenzamos de nuevo a escuchar los ladridos del perro. No sé cuánto tiempo pasó de estar escuchándolo y escuchar la conversación de mis familiares, cuando el ladrido se transformó en un aullido de dolor. Luego quejidos del perro, que terminaron haciéndome de parar del asiento y correr para ver qué estaba pasando. La amarga impresión de ver a mi pequeño perro ser lanzado por las escaleras y rodarse por ellas fue horrible. El animal, simplemente al llegar al final de las escaleras, corrió asustado a esconderse y a protegerse de algo que lo había lastimado. Todos corrimos alertados a buscar al agresor y para nuestra sorpresa no había nadie en la parte superior de la casa. Todo era tan insólito que terminamos por quedarnos con una extraña zozobra de lo que estaba pasando. Mi perro no tenía marcas, tan solo los golpes de la caída, haciendo aún más extraño todo aquello. Con ese evento dio inicio una serie de otras situaciones paranormales dentro de la casa. Una de las más notorias la experimentó mi mamá un día que llevó a unas sobrinas a la casa. Ellas eran pequeñas, de 7 y 4 años respectivamente. Mientras jugaban en la sala, mantenía encendida la televisión, en tanto mi mamá preparaba una merienda.
Luego de estar concentrada en lo que hacía, de pronto dejó de escuchar el ruido que hacían las niñas. Aparente. Fue un temblor que la hizo sacudir y agarrarse para no caerse por la sensación del movimiento. Ese mismo fenómeno me ocurrió a mí. Días después, y estando en mi habitación, sentí que literalmente la cama se movía. Temblaba de algún modo, haciendo ruidos con las patas, y eso me hizo salir corriendo de la habitación. De igual manera, todos hemos visto y escuchado situaciones inverosímiles que se han acreditado con el tiempo, al punto de hacernos mudar de la casa. En esa última experiencia que tuve dentro de esa casa, fue el acoso de un ser oscuro que de pronto aparecía detrás de las ventanas durante la madrugada. Todos los miembros de la familia, de algún modo, hemos visto y escuchado a esta presencia que suponemos está ahí desde hace mucho tiempo e incluso en estos días sigue ahí acechando la casa. Ruido, basado en sucesos reales contado por Paula Andrea. Mi nombre es Paula Andrea y vivo en Colombia. Desde muy pequeña he sufrido y experimentado situaciones de índole sobrenatural. De algún modo, esas calamidades me han perseguido desde que tengo uso de razón. Siempre fui una niña excepcional e independiente para mi edad. A los 5 meses comencé a hablar y caminar, y era común que al hacerlo explorara el mundo más rápido. Mi madre me platicó que en ese periodo de tiempo le di vida a un gato imaginario con el que comúnmente me encontraba conversando, sin que le diera mucha importancia, pues mi madre pensaba que era producto de mi imaginación. Fue hasta que cumplí los 3 años que a nuestra casa se acercaron unos elders de la iglesia mormona a predicar con mi mamá y hablar de la religión. Lo más extraño es que al entrar ellos a la casa, vi con extrañeza que junto a ellos venía un niño como de mi edad que resultó ser mi amigo imaginario, al cual no veía desde que mi hermana había nacido, un par de años atrás. Cuando lo vi y me habló, no dudé en seguirlo. Yo de algún modo podía escuchar lo que me decía en mi mente y en la misma forma me comunicaba con él. Su aspecto era el de siempre, un rostro de carne sin ojos y con los labios cosidos con un hilo negro que parecía pegado en las costuras por las costras y la sangre coagulada. Él había muerto el día de su bautizo y eso no lo comprendía del todo, pero sentía pena por él. Al seguirlo, las cosas y el ambiente en la casa comenzaron a cambiar. Parecía como si me hubiera transportado a algún sitio o muchos desconocidos. Eran bosques y montes en donde de pronto veía a mi amigo en medio de la maleza como llamándome, y aunque corría para alcanzarlo, jamás lo logré. Pero en un intento casi lo logro, y antes de que eso sucediera, todo desapareció, y lo siguiente que vi era a mi mamá tratando de reanimarme de un desmayo y un ataque de ansiedad que sufrí cuando entraron los elders a la casa. Sentí que mi mente tenía estática y carencia de sonidos. Después de ese evento sucedió otro más, y muy extraño por cierto. Fue una tarde que mi mamá planchaba la ropa y escuchaba una estación de radio cristiana. Yo jugaba con muñecas a unos metros de ella y solo podía escuchar el murmullo de algún pastor haciendo oraciones. Mientras acomodaba algunas muñecas, de pronto la voz del pastor comenzó a resonar en toda la habitación mientras tenía una guerra espiritual e invocaba al Altísimo. En ese momento, el ambiente en el cuarto comenzó a cambiar y comencé a sentir frío y el hedor de algo apodrido me inundó mientras una de las muñecas comenzaba a reírse con una carcajada electrónica y vacía que me hizo estremecer. Mi mamá, que estaba a unos pasos de mí, se alarmó y corrió hacia mí mientras tiraba a la muñeca al piso, la cual continuaba riéndose sin control. Mi madre, tomando valor, tomó el juguete y le quitó las baterías mientras las botaba a la basura y le subía el volumen a la radio para que las oraciones del pastor se escucharan en todo el lugar. Mientras mi mamá me abrazaba temerosa y recobraba el aliento, me miró y escuchábamos al pastor orar.
La sangre se me heló y mi corazón comenzó a latir fuertemente, al tiempo que mi mamá abría enormemente los ojos y comenzaba a temblar, abrazándome fuertemente, tanto que comenzó a lastimarme. El llanto se asomó en nuestros sorprendidos rostros cuando escuchamos de nuevo la risilla electrónica de la muñeca dentro del tacho de la basura. Una y otra vez resonaba mientras el pastor continuaba orando. La extraña batalla espiritual terminó cuando el pastor dijo algunas frases para desterrar el mal y la risa de la muñeca se fue apagando, haciéndose cada vez más lenta y aterradora. Mi mamá oraba junto con el pastor y en tanto esto pasaba, en el audio de la emisora se comenzaron a escuchar gritos y luego se cortó la transmisión, quedando solo estática y un ruido blanco que parecía interminable. Después anuncios comerciales que dieron paso a la voz de una persona que decía que el pastor había sido atacado durante la oración por un hombre que le había apuñalado y matado. La mente de mi mamá estaba en shock y la mía no alcanzaba a entender qué estaba sucediendo. De pronto la transmisión se comenzó a cortar de nuevo y entre estática y la voz entrecortada del locutor finalmente se fue la señal y quedó el ruido en blanco de nuevo. En ese instante, la risilla electrónica y cuadrada de la muñeca comenzó a sonar de nuevo, y en ese momento mi mamá y yo salimos corriendo de la habitación. El susto nos invadió a ambas y no volvimos ahí hasta que llegó mi padre y sacó la muñeca al bote de basura. Desde entonces, nunca más volví a saber de ella. El nuevo, así me decían los practicantes y algunas enfermeras del área de quirófano en el que trabajaba como asistente y como encargado de limpieza de la sala y del instrumental, además de surtir el equipo y la vestimenta de operación para los cirujanos. Tenía 2 semanas de haber entrado por recomendación de un hospital del IMSS y como recomendado era algo como apestado. Nadie quería a los que llegaban por palancas. Pero ya estaba ahí, había terminado una carrera de médico en una universidad privada y era mi primera práctica. Aún no me tenían confianza, nada de confianza en mis habilidades, y me ponía a hacer la limpieza y atender las necesidades de los cirujanos. No me molestaban, ellos eran más amables y me dejaban presenciar las intervenciones. Aprendí muchas prácticas durante esas 2 semanas y mantenía bajo perfil para no provocar celos o envidias. La grilla en un hospital es como el seguro que puedes tener en el infierno si te dejas o si buscas sobresalir. A la 3ª semana fui asignado al turno nocturno y era bastante tedioso. No había tanta actividad y sí mucho trabajo de limpieza. El área de RPBI, los que son médicos saben de lo que les hablo. Era un total de caos durante la madrugada. Había que embolsar sábanas, equipo usado y resto de intervenciones, además de limpiar y dejar listas las salas para la siguiente operación. No estaba solo en este turno, pero mis compañeros eran flojos y casi siempre se dormían en las salas. Sin embargo, yo hacía todo lo que me tocaba y me iba a descansar solo un poco. Casi al término de la semana hubo muchas intervenciones que se prolongaron hasta la madrugada. Era una seguida de la otra y la prioridad era tener la sala y el instrumental médico listos para la siguiente intervención. Así que ese turno fue bastante cansado y caótico. Pasaban ya de las 3 de la mañana cuando terminó la última intervención de emergencia y me dispuse a limpiar la sala que tenía asignada y a lavar el instrumental quirúrgico. Para hacer tal tarea había que hacerlo con una tarja de acero inoxidable que estaba en un área de limpieza al final del corredor de las salas. Después meterlo al esterilizante del ultrasonido para dejarlo listo para la siguiente ocasión. Era una labor algo tediosa, pero alguien debía de hacerlo. Como cirujano debes tener una entereza mental para que no te afecten las muertes de los pacientes si llegara el caso. Las intervenciones no siempre eran exitosas y la última no lo fue. El paciente no aguantó las intervenciones y falló su corazón, ocasionando la muerte.
Lo único que supe es que era del sexo femenino, que había ingresado por estallamiento de vísceras debido a un accidente y requería intervención de emergencia. En eso pensaba mientras rechinaban las ruedas del carrito donde llevaba el instrumental. La brillantez del piso pulido y lo largo del pasillo hicieron que me sintiera agotado y fastidiado. Quería terminar rápido, quizá para dormir en alguna sala. El sonido del agua que salía de la mezcladora era tan relajante mientras enjuagaba el instrumental, y estaba absorto en ello cuando un gran estruendo me sacudió y me alertó. Había sido un sonido metálico de objetos cayendo al piso, regándose por todas partes. De primera instancia pensé que había sido alguno de los practicantes que había tirado alguna de esas charolas con equipos. Casi siempre le sucedía eso. Cerré la mezcladora y me di la media vuelta para buscar el origen de ese ruido. Me fui revisando los cuartos y las salas. Todo estaba en orden, no había nadie ahí, nada tirado, fue sumamente extraño. Regresaba de nuevo a lavar el instrumental. Antes de abrir la mezcladora, el sonido estruendoso de esa cosa metálica caer se escuchó de nuevo y con más intensidad. Una corriente helada me recorrió la espalda y sentí un frío que intensificó en cuanto escuché un maldito ruido. Sabía que estaba solo y no había instrumentos en la sala. El ruido era imposible y sin embargo lo escuché claramente. En ese momento el nerviosismo me invadió y aunque no quería sugestionarme, era evidente de que algo extraño estaba ocurriendo. Sobrepuse el coraje sobre el miedo y salí corriendo por todo el pasillo revisando las salas de nuevo y con el mismo resultado, nada había ocurrido. El cansancio, la frustración y el miedo se juntaron e hicieron que gritara rompiendo el silencio del lugar. Comencé a insultar al aire y manotear como si eso ahuyentara a lo que estuviera ahí acechándome. Por mi mente pasaban muchas interrogantes y antes de que pudiera seguir vociferando, el instrumental quirúrgico que tenía la charola lista para esterilizar simplemente se cayó al piso haciendo un ruido estruendoso. Aquello fue demasiado. Tenía en mi mente una idea de que había sido yo quien había dejado colocada mal la charola, pero no fue así. Sin pensar, tan solo me agaché a recogerla, todo para lavarlo de nuevo, y en ese punto mi tensión estaba al límite. Mientras colocaba los objetos de nuevo en la charola, el ambiente comenzó de nuevo a enfriarse, pero esta vez me caló en la espalda la sensación de frío y sentí una tensión y un miedo inimaginable, aunado a una corriente eléctrica que me hizo erizar los pelos de la nuca al escuchar detrás de mi oído una voz susurrante que me decía claramente: «Escúchame». La voz había sido un susurro de una mujer, largo y apenas perceptible, pero bastante claro en el mensaje. No pude más y salí corriendo por el pasillo, tirando la charola por el piso y con el corazón saliéndoseme del pecho. El pasillo se me hizo bastante largo, aunado a eso tenía la sensación de que algo me perseguía. Esa fuerza me salió de la adrenalina que me produjo el aterrador momento, hizo que mis piernas me pesaran y mi cabeza estuviera a punto de estallar de la tensión. Al salir de la sala de cirugía, corrí por todo el pasillo hasta llegar a la estación de enfermería, la cual se encontraba en urgencias, y jadeando me apoyé en la mesa de atención y las enfermeras de la guardia se quedaron viendo como preguntando por qué estaba pálido y agitado. Estaba sudando, intentando recuperarme de la impresión cuando la jefa de enfermería del turno, una mujer experimentada y con muchos años de servicio, me miró con una sonrisa burlona y me dijo: «Te acaban de espantar, ¿verdad?». Sin saber qué decirle, tan solo me senté y esperé a que se me pasara el susto, mientras las enfermeras se burlaban de mí. No quería volver ahí y solo regresé acompañado para terminar el trabajo inconcluso. Desde esa noche no quise quedarme solo en la sala y en ninguna otra parte del piso. Pedía ayuda o de plano no hacía nada esperando a que mis colegas se desocuparan para que comenzaran a limpiar. Por las mañanas era horrible sentir algo caminando detrás de mí. Eso lo intuía por los cambios de temperatura, la sensación de ser observado. Con el tiempo terminé mis prácticas en el IMSS y me traje conocimientos, pero también muchas cosas extrañas y experiencias sobrenaturales que pude ver y experimentar. Pero ese será motivo para otro relato. Los malditos.
Relato basado en una experiencia real de Lucía Avilés, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Mi familia es originaria de una región rural del Bajío, y esta historia se remonta a una época en la que mis padres se casaron sin estar enamorados. Ella, en esa época, tenía un novio al que amaba mucho, pero como era muy atractiva, tenía muchos pretendientes, entre ellos un cerreño que se obsesionó con su belleza, y tal fue su acoso que terminó con el novio que tenía por malos entendidos, y él acabó odiándola. Eso la dejó muy mal y decepcionada, a tal grado de no querer saber más de los hombres. Mi padre, en cambio, andaba con una mujer a la cual quería mucho. Sin embargo, ella siempre fue indiferente. Como mi padre la adoraba, fue a pedirle matrimonio y ella le pidió que regresara después por la respuesta. Él, aceptando con gusto, se puso a esperar, pero ese mismo día se entera que su amada novia era una mujer promiscua que le había pintado los cuernos con varios hombres en el pueblo. Eso lo decepcionó y nunca regresó por la respuesta de la propuesta, dejando a la que había sido su novia con mucho coraje y burlada por la gente del pueblo. Aquella situación terminó por decepcionarlos y juntarlos tiempo después. Ellos se conocen y se casan más por compañía y porque el tiempo pasa rápido. Al tiempo de estar juntos, se dan cuenta de que comienzan a sentirse acosados en su propio hogar con mala suerte y una presencia que atormentaba a mi padre y que, a dicho de él, era la presencia de una mujer. Las cosas para él iban mal cada día y lo peor sucedía una tarde que fue atacado por un dolor en el vientre, que siempre lo mantenía doblado y quejándose de una dolencia que no se podía quitar de ninguna manera. Ellos eran católicos y creyentes de lo divino, pero en su desesperación y hartazgo por no poder ver su suerte, decidieron visitar a un curandero por recomendación de parientes y amigos que creían en esa suerte de prácticas. Así llegan con aquel hombre que supuestamente curaba con hierbas e infusiones. Y lo primero que le dice a mi padre es que le había impuesto un mal y que éste llegó por medio de una comida que alguien le había dado, y que eso le producía aquellos dolores abdominales. Entonces él reveló que en efecto, semanas antes se había reencontrado con su exnovia, a la que dejó plantada, y ésta le dio de comer unas peras pellizcadas, y él ingenuamente las ingirió. De ahí provenía la raíz de todos sus males. El curandero, al decir esto, le prometió ayudarlo haciéndole varias limpias. Mi padre fue mejorando gradualmente y casi terminaba de curarse cuando una tarde que fue a ver al curandero se dio cuenta que éste había muerto en extrañas circunstancias dentro de su casa y su curación quedó trunca. Él continuó con los malestares durante mucho tiempo y en un último intento, ya con el padecimiento crónico, fueron a Aguascalientes con un brujo que se decía experimentado, y este, al verlo, le dijo que su mal ya estaba muy avanzado y no podía hacer nada por él, que se le había pasado el tiempo de la curación y que todo quedaría en manos de Dios, y así sucedió. Sin dinero y sin esperanzas de poder librarla, tan solo se encomendaron a Dios y esperaron lo peor. Fueron años de vivir en la miseria, enfrentando calamidad tras calamidad. Mi padre llegó al grado de tener que operarse el intestino, ya que sin mediar nada, este le dejó de funcionar. Sin embargo, y aún después de la operación, vivía arqueado por el dolorcillo, que de vez en vez era soportable y otras simplemente lo doblaba en el piso. Lo hacía llorar de desesperación e impotencia, buscando soluciones y medicinas alternas que ahuyentaban los dolores, pero no erradicaban la verdadera causa del mal: la brujería. Mis padres nunca fueron felices en su matrimonio. La relación era muy agridulce y al tenerlo la situación no cambió. Había una gran brecha entre ellos y a pesar de todo, seguían juntos de algún modo. Y para darle un tinte aún más trágico a esta historia, mi madre se entera por boca de su hermana que ella también tenía encima una maldición, impuesta por ni más ni menos que por aquel novio que la había dejado.
Según mi tía, se enteró que el tipo la maldijo y le hizo un trabajo para que nunca fuera feliz con nadie y que además de eso le fuera mal en todo lo que hiciera. De ahí que la pobreza y las cosas malas que la persiguieron aún en estos días. Esto como si fuera una mala película de horror, ambos en orden perfecto y casi al mismo tiempo fueron dañados por sus exparejas. No los culpo, pero ambos cooperaron en algo en su destino, la falta de amor y el odio que generaron en sus exparejas. Esto los condujo en un camino de dolor que lleva más de 60 años y aún no termina, pues aún siguen viviendo. Para colmo, la falta de amor y entrega no pudieron vencer estas maldiciones, por lo que encararon su destino sin esperanza y sin manera de contrarrestar la brujería. Dejo este testimonio de maldad y malas decisiones que nos impuso una sombra de mal que nunca ha permitido salir de lo malo. Estamos malditos y no sabemos cómo librarnos de ello, esperando que las personas tomen conciencia y no se entreguen al espíritu del mal por odio o por despecho, ya que pueden maldecir a toda una generación de personas sin culpa. La brujería, si me lo preguntan, es real y realmente daña a inocentes. Protectora. Relato basado en hechos reales contado por Martín Baltasar, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Fue en noviembre del 2017 cuando enviaron a mi escuadrón Jungla para apoyar a una unidad de policía rural destacamentada en Cauca, Colombia. En esa ocasión llegaríamos a un pequeño pueblo a las afueras del departamento llamado El Mango, considerado una zona roja por la intensa escala de violencia y punto clave para la guerrilla. La estación de policía de ese lugar fue atacada, hubo bajas y muchas destrucciones, por lo que debíamos construir y apoyar. Sin embargo, la situación era bastante crítica, ya que ese lugar estaba declarado como objetivo militar. La policía estaba acuartelada y sin poder salir con seguridad, ya que había francotiradores de la guerrilla en el techo, y tratándose de apoderar de ese punto en donde la policía había resistido, y en especial en ese pequeño pueblo, de tal manera que nos tocaba la tarea de eliminar posiciones enemigas y restaurar el control de la zona. Cuando llegamos al pueblo, colocamos un puesto militar de avanzada en diferentes puntos cercanos a la estación de policía. El objetivo era apoyarlos en su patrullaje y evitar que la guerrilla tomara la estación y por ende el pueblo. En total, éramos 30 elementos del equipo Jungla y 18 efectivos de policía. Al paso de los días nos organizamos y no hubo ningún incidente. Hacíamos patrullajes y servíamos de apoyo en las labores policiales. Cierta tarde, el despachador de policía recibió una llamada para reportar un civil muerto en las inmediaciones del pueblo, de tal manera que nos llamaron para escoltar a un grupo de policías que irían a investigar el hecho. Así lo hicimos, formando una patrulla para ir al sitio. Estaba a unos 15 minutos de ahí, pero no quisimos arriesgarnos e íbamos peinando la zona y observando bien a los alrededores del paso. Nos tomó mucho tiempo en llegar y al hacerlo acordonamos el sitio mientras los policías y el servicio forense hacían el levantamiento del cadáver. El sitio era una pesadilla, hablando estratégicamente. Estábamos en desventaja y era ideal para una emboscada. Delante había un parque que no podíamos cubrir muy bien y la visibilidad era casi nula en ciertas zonas enmontadas y la montaña de frente con muchos sitios para esconderse. Ya había caído la tarde y las personas a esas horas ya estaban encerradas en sus casas y eso me tranquilizaba un poco. Ya casi iban a terminar de levantar el cuerpo cuando nuestro comandante ordenó a los policías que estuvieran atentos mientras nosotros peinábamos la zona en busca de cualquier cosa, así para proteger la retirada de los servicios patrulleros. Sin embargo, sucedió lo peor, y fue que uno de los policías se quitó su casco táctico para ver con detenimiento el cadáver mientras lo subían al transporte. Lo siguiente fue un destello a lo lejos, seguido de un estruendo. Casi por instinto nos pusimos en posición de combate, y al voltear, el policía yacía a unos metros con la cabeza reventada por un disparo, y ahí comenzó el infierno.
Fueron varios minutos de ráfagas y gritos que alertaron a todos. Nosotros como militares mantuvimos la calma en tanto la guerrilla disparaba en todas direcciones, al igual que los policías. Nosotros hacíamos efectivo cada disparo, y aunque los destellos de las armas enemigas nos indicaban que eran más en número, estábamos más preparados y teníamos mejor equipo para darles batalla. Así fue, en cierto momento dejaron de disparar al ver que su número se reducía y nosotros avanzábamos ganando terreno, pero de nueva cuenta comenzaron a atacar con morteros y granadas, nos superaban en número. Estábamos esperando el apoyo aéreo que nunca llegó por las condiciones del clima y no podíamos apoyarnos con el destacamento de la estación de policía para no dejar desprotegido, por lo que teníamos que aguantar el combate. Pasaron 3 horas y avanzamos de nuevo ocasionándoles bajas a los enemigos, y hubo un momento en que se replegaron y dejaron de atacar, por lo que tomamos posiciones alejándonos un poco del pueblo. Cuando nos dimos cuenta que la guerrilla había huido, eran las 11 de la noche y aseguramos la zona. Nos acercamos a una pequeña iglesia donde el enemigo se atrincheró y una explosión de granada tumbó una de las puertas, por lo que entré al recinto con cautela para asegurarla y un compañero iba flanqueando. Miré a los alrededores y todo estaba en total silencio y calma. El ambiente sacro del lugar hizo que me sintiera un poco abrumado y con una extraña necesidad de darle gracias a Dios por seguir vivo. Así que por unos breves instantes cerré mis ojos y elevé una plegaria. Al abrirlos de nueva cuenta, mi compañero había salido y me acerqué con un santito para persignarme. Mientras hacía en silencio mi oración, escuché el eco de una voz muy familiar y que de principio no identifiqué, pero en cuanto lo hice, volteé alterado. Era la voz de mi papá, que había fallecido hacía unos meses atrás. Sin embargo, y esperando verlo, mi sorpresa fue mayúscula al ver una pequeña niña sentada en una de las bancas viéndome con detenimiento. Tenía su carita triste y llena de tierra. Llevaba un vestido de flores percudido y estaba descalza. Lo que más me inquietó fue su rostro lleno de desesperanza y miedo. Apenas iba a acercarme para preguntarle dónde estaban sus padres, cuando los gritos frenéticos de una mujer hicieron que me pusiera en alerta y viera con detenimiento a la puerta. Cuando quise buscar a la niña, esta ya no estaba sentada en la banca. De hecho, no se veía por ningún lado. Sin darle importancia, salí para ver el motivo del escándalo, y unos compañeros intentaban calmar a una señora que gritaba con desesperación por un familiar caído. El cuadro era dantesco. Compañeros ayudando a civiles heridos, y por un lado estaban los cuerpos de 2 policías muertos. Uno de ellos era el que había caído al principio del ataque, mientras que otro por novato fue herido de muerte al no protegerse. Caminé lentamente por el gentío, en medio de quejidos y lamentos de dolor. Cuando llegué a donde estaba la señora que gritaba, vi que estaba en shock abrazando a su pequeña hija, la cual agonizaba. Había sido alcanzada por una esquirla de mortero y en breves instantes murió, dejando tras de sí el dolor de su madre, que no podía creer que su hija muriera. Entonces, al ver el rostro de la niña, una corriente eléctrica me recorrió al darme cuenta que era la misma que había visto dentro de la iglesia, sentada en la banca. No quise ser impertinente y me alejé de ahí pensando en ello, aunque sentía mucha pena por ese hecho más que miedo. Pasaron las horas y apenas rayaba el alba cuando llegó el helicóptero para llevarse a los heridos y los policías caídos. Aparentemente todo estaba en calma, aunque no dejábamos de cuidar el área. Mientras iba en el transporte para el destacamento, pensaba en el rostro de la niña y esa imagen de verla hecha pedazos agonizando, y con la misma me acosté sin dejar de pensar, pidiendo por su descanso. Por la noche se redobló la guardia y el ambiente era bastante tenso porque teníamos informes de que se llevaría a cabo otro ataque. Mientras estábamos un compañero y yo en una trinchera, le conté lo sucedido y se burló de mí, haciendo alusión a que a mí siempre me sucedían esas cosas. No terminaba de decir eso cuando el calor de pronto no lo fue más y sentimos que la temperatura bajaba a nuestro alrededor de una manera muy inusual. De pronto, un compañero se quedó mirando por un rato hacia la parte montañosa que teníamos de frente y mirando por los binoculares exclamó: «¡Miren! ¡Esa niña nos hace señas!». Al voltear a mirar, en efecto a lo lejos se veía a una menor haciendo señas. De inmediato encendimos los reflectores y emitimos una señal de alerta.
Apenas habíamos encendido la lámpara y exactamente en el punto donde estaba la niña vimos un destello y enseguida muchos más. El ataque había comenzado. La noche se iluminó con destellos y explosiones de mortero que caían cerca de las trincheras. A unos metros más adelante estaba un compañero con una M60 haciendo fuego de cobertura, pero nos preocupaba que estuviera solo, por lo que concentramos el fuego en la zona para protegerlo. De pronto el compañero, sin mediar nada, dejó de disparar para concentrarse en algo que vio por un lado suyo y salió corriendo como un loco, y enseguida de hacerlo, una explosión de mortero voló la trinchera. Salió casi volando por la detonación y cayó a unos metros de su puesto aturdido y herido. Otro camarada valientemente corrió apresurado para apoyarlo y nosotros lo cubrimos haciendo disparos y aventando granadas de humo. Cuando llegó, ambos se cubrieron y enseguida el ataque. No sé en qué momento la guerrilla se retiró y aseguramos el área. No hubo bajas, pero sí algunos heridos. Mientras el compañero que resultó herido con la explosión era atendido, le dijimos que había sido una suerte el que saliera de la trinchera antes, y sorprendido nos dijo que segundos antes que le cayera la granada, vio a una niña aterrada llorando por un lado suyo gritándole algo, y que por instinto salió corriendo a protegerla. Lo siguiente que recordó fue la explosión. Nadie halló a ninguna niña herida o asustada por ningún lado. Luego de asegurar la zona nos fuimos a comer y algo no me cuadraba. Pensaba en casualidades y quise asegurarme. Al acabar de comer les pedí que me acompañaran a ver a una señora que vivía cerca del cuartel. Aun con dolor de haber enterrado a su hija momentos antes, nos permitió entrar a su casa y le conté lo que había pasado, y el compañero herido, muy sorprendido, nos dijo: «Miren, es esta niña», exclamó mientras señalaba una fotografía que colgaba de la pared. En ese momento, la mujer se derrumbó y comenzó a llorar diciendo que su niña siempre quiso ser policía para proteger a su pueblo de la guerrilla y cuando el ataque sucedía. Ella, lejos de asustarse, quería salir corriendo a ayudar a la policía. Cuando salimos de ahí, nuestras mentes pensaban en el hecho de que una niña fantasma nos avisara del ataque. Días posteriores, cada que veíamos la aparición de la menor, nos poníamos en alerta. A veces había fuego intenso o explosiones, y otras veces solamente quedaba en alerta. Su presencia comenzó a ser habitual entre los miembros de la policía, y se hizo una especie de leyenda local que poco a poco fue cobrando mucha fuerza. Con el tiempo, tomamos el control del pueblo del Mango, y fuimos asignados a cubrir otros departamentos en conflicto. Muchas veces algunos amigos que habíamos hecho en la policía de aquella localidad nos contaban que la niña fantasma hacía sus apariciones antes de un ataque o bien como advertencia para los patrulleros que se metían en zonas calientes. Muchos salvaron la vida tan solo por ver esta aparición, otros agradecían y dejaban presentes en su tumba. Lo cierto es que esta presente se volvió una leyenda local y hasta la fecha sigue salvando vidas de algún modo. El libro, relato basado en hechos reales, contado por Ariel Burgoyne, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Mi nombre es Rodrigo y esta experiencia sucedió en el año 2008 en la ciudad de Ñemby, en Paraguay. Es una pequeña ciudad situada a unos kilómetros de Asunción. Era una época lluviosa en la región y ese día tenía escuela. A pesar de lo aparatoso del aguacero, no tuve inconvenientes en llegar al colegio, ya que estaba cerca de mi casa. Luego de recorrer calles encharcadas y llenarme los pantalones de lodo, pude por fin llegar. Tenía la esperanza de que no hubiera clases. Cuando llovía mucho, era común que se suspendieran, pero ese día no quise arriesgarme a no ir, ya que había tareas pendientes. Al llegar, mis esperanzas se vieron satisfechas al ver que el maestro no había llegado, y es que a veces los caminos se llenaban de agua y los vehículos se quedaban varados. La lluvia y el ambiente de soledad en la escuela te abrumaban. Apenas pisaba los pasillos y muchos alumnos no habían asistido o se habían marchado al no haber maestro. Yo preferí quedarme en mi aula para matar el tiempo y platicar con mis compañeros. Así pasó media mañana entre pláticas absurdas y juegos. Al llegar el aburrimiento, me puse a revisar mis libros y cuadernos. Mientras lo hacía, un grupo de compañeros se congregaba en una área apartada del salón.
Uno de ellos, de nombre Alexis, sacó un libro de su mochila y lo comenzó a hojear delante de los asombrados ojos de los demás y platicaba algo que no alcanzaba a escuchar muy bien. Alexis siempre se caracterizó por ser algo intelectual, leía mucho y siempre llevaba un libro distinto cada semana. No era de extrañar que sacara uno de su mochila. Sin embargo, la atención de mis compañeros no era usual, así que mi curiosidad hizo acercarme al grupo y enterarme de lo que hablaban. El libro en cuestión era uno muy viejo, con algunos grabados antiguos en sus hojas amarillentas, con una pasta gruesa que se notaba maciza y un color característico. Él afirmaba que lo había tomado de una colección de libros de su abuela, los cuales guardaba celosamente en un ropero igual de viejo. Era muy extraño, su pasta era de color negro y en la portada solo tenía fusionada una marca de color rojo, un símbolo que después supe estaba relacionada con el mismo satanismo y el culto al diablo. No era un pentagrama común, era más bien una cruz tipo Caravaca montada sobre un símbolo del infinito. Todos estaban deseosos de hojear y ver el contexto del libro, pero a mí no me pareció buena idea jugar con esas cosas esotéricas, así que me aparté del lugar y los dejé continuar con lo suyo. Alexis, sin dudar, comenzó a leer el primer párrafo del libro en voz alta para que los demás escucharan atentos. A mí me dio un escalofrío de solo escuchar, e intenté salir, pero la lluvia estaba arreciando. Venid aquellos que lean este escrito, serán malditos y conocimiento obtendrán. Era más o menos lo que decía el primer párrafo de aquel libro. Así, Alexis continuó leyendo cosas aún más absurdas que, lejos de ser agradables, hablaban de situaciones aberrantes y hechicería de la cual no quiero ni acordarme. Cuando por fin llegó la hora de marcharse, todos nos retiramos a nuestras casas. Era ya muy tarde y la lluvia había cesado, pero la oscuridad, a pesar de ser muy temprano, se hizo presente. Yo me fui inmediatamente a mi casa. Estaba un poco inquieto por escuchar la lectura del libro. Por esa tarde tan solo me encerré en mi habitación a ver un poco de televisión y esperar a que pasara el tiempo para dormir. Hacía mucho calor por la lluvia y el bochorno me hacía sudar, así que encendí el abanico y dormí con las ventanas abiertas. Era de madrugada cuando desperté abruptamente de un sueño extraño. Sentí una molestia en las piernas y éstas me picaban. Al incorporarme y encender la luz, vi con desasosiego que el pie de mi cama estaba invadido de pequeñas hormigas rojas que me picaban los pies y las piernas. Era tal cantidad que me levanté para sacudirlas y echarles insecticida. El calor era insoportable, así que me dirigí al baño para orinar y bañarme. Mientras secaba mi cabello con la toalla, me pude percatar de algo que me heló la sangre. Apenas identifiqué que algo había detrás de mi ventana. Mi habitación estaba en un segundo piso y era imposible que alguien estuviera ahí observándome. Del primer bajón de sangre de mi cabeza vino la corriente eléctrica que me hizo estremecer y quedarme estático por unos segundos cuando mi mente intentó entender de qué se trataba. Era un bulto negro que parecía no tener una forma. Pero mientras mis ojos se acostumbraban a la falta de luz, pude ver que en realidad lo negro era una especie de manto y lo que había dentro de él era algo que no podía ver, solo negrura infinita. Mi primer impulso fue correr, huir de ahí, pero mis piernas no respondían y peor, comenzó a relampaguear y formarse una tormenta que hizo quebrar el cielo con mucha lluvia y truenos. Aquellos destellos solo confirmaban la presencia de ese ser oscuro que parecía atento a lo que hacía. En cierto momento, cuando un rayo cayó en la cercanía y cimbró toda la casa con el estruendo, logré que mi cuerpo se moviera y me tiré al piso para arrastrarme hasta debajo de la cama y no ver a aquel ser. Luego de otro relámpago que iluminó todo mi cuarto, la sangre se me heló de nuevo al ver que la presencia de aquel ser oscuro estaba dentro de la habitación. Era un caos. Mi mente estaba a punto de colapsar cuando vi algo que me pareció familiar. El libro negro que Alexis leyó lo llevaba en la calavérica mano de ese ser. Luego, entre el ruido de la lluvia y el siseo del abanico,
pude escuchar cómo aquel ser parecía hablar entre susurros con un lenguaje incomprendible. Pero luego de un rato supe que no era un idioma, sino muchas voces parecían decir algo que no comprendía. Luego otro relámpago, y esta vez la luz se fue, apagándose el abanico y dejando todo a oscuras. No sé en qué momento el ser oscuro se desvaneció y el terror que sentía duró un buen rato hasta que el sueño me venció y me quedé dormido debajo de la cama. Al amanecer, los gritos coléricos de mi mamá al decirme que se hacía tarde para el colegio me alertaron, y aún con el miedo tuve que alistarme para ir y no decir nada para que no me regañaran. El camino a la escuela se me hizo muy largo, el día seguía lluvioso y frío. Al llegar noté que Alexis y los demás compañeros de la reunión anterior estaban debatiendo algo acaloradamente. Mi curiosidad hizo acercarme y escuchar lo que decían. Todos coincidían en lo que vieron aquella noche: el ser oscuro con el manto negro, el libro en la mano y los rezos. Era improbable, pero todos los que escuchamos los párrafos nos pasó lo mismo, echando por tierra mi hipótesis de que había sido una especie de sueño. Alexis nos contó que antes de ir a la escuela y luego de pasar una mala noche, tomó el libro y lo quemó sin que la abuela se enterase. Del destino de Alexis no sé mucho, pero lo que sí sé es que de alguna forma todos quedamos en efecto malditos por la lectura de aquel libro y la sabiduría de que existen cosas incomprendibles y aterradoras que no alcanzamos a dimensionar. La noche del demonio. Eventos reales de Roberto González. Escrito y adaptado por Chemo San Juan. Dicen que los demonios nos acechan, rondan a nuestro alrededor y solo buscan el momento justo de ser invitados para habitarnos, y esto no fue la excepción. Hace aproximadamente unos 20 años, en la colonia Las Águilas, municipio de la ciudad de Nezahualcóyotl, México, este evento marcó a la familia González y dice así: mi tía Karina era muy creyente en la religión cristiana y nunca faltaba al templo. Era excelente persona, ayudaba al necesitado y todos la amaban. Así fueron sus 30 años de vida, hasta que esto se convirtió en odio, y todo porque en esa época mi tío Arturo la engañaba con una persona de su misma religión. No hubo poder en la tierra que parara la furia de ella. Nunca le reclamó nada, solo cambió su carácter muy rápidamente, pues en su interior decía que para qué hacer el bien si al final ni Dios te ayuda, todos te traicionan y hasta los seres que te aman lo hacen. Ella dijo algo de lo que nunca se arrepintió: me lleva el diablo, pues que me lleve, al cabo ya nada es igual, mi amor por todos terminó y ya no serviré a quien me traiciona. Parecía que al pronunciar estas palabras, ella dio permiso para que habitaran en su cuerpo y en su alma, pues esa noche salió al patio donde sus hijos jugaban en una casita en el árbol, y con gasolina roció y no tuvo misericordia en quemarnos. Me incluyo, porque mis 3 primos, hijos de ella y yo, casi parecíamos calcinarnos. En ese justo momento, el infiel y traicionero de mi tío regresaba del trabajo en su negocio personal, y como pudo apagó el fuego para que pudiéramos bajar, pero al ver esta acción, ese monstruo resentido, lleno de odio y de traición, se le fue encima a su esposo y lo golpeaba a diestra y siniestra. Era tal su fuerza que lo azotaba contra el coche, e increíblemente lo levantaba y lo dejaba caer por varias ocasiones. Yo era el mayor de los niños en ese entonces, contaba con 11 años, y al querer defender a mi tío, ella me golpeó tan duro que casi me mata y perdí el conocimiento. Solo entre sueños escuchaba cómo lanzaba insultos y ofensas, pero no era ella, más bien era una especie de aberración o demonio, y tuvieron que acudir muchos vecinos para sujetarla, porque ésta estaba a punto de terminar con la vida de mi tío. Bastaron aproximadamente de unas 6 personas para tranquilizarla y trasladar a ambos al hospital. A ella por un aparente trastorno maniático bipolar, cosa que al día de hoy rechazo, pues mis primos a los 20 días de este incidente quedaron huérfanos de su padre, ya que mi tío murió por fractura en el cráneo y mi tía Karina salió del hospital sin remordimiento alguno y por trastorno psicológico no pudo ser sentenciada. Por increíble que parezca,
Tuvo que venir el pastor de su iglesia a santiguarla o calmarla, pero este casi cae de frente al ver las enormes marcas de gruesas y filosas garras que rebanaron las puertas del auto de par en par. Esto era imposible, pues parecía que el diablo entró en el cuerpo de mi tía, y de ahí este extraño comportamiento. Actualmente, ese carro sigue en el patio de esa vieja colonia, pero tapado, lejos de la vista de todos. Ella salió libre, y en esos días pidió abrazar a sus hijos, y por ser pueblo, las leyes no tenían peros para que alguien de máximo riesgo conviviera con menores de edad. Ella era su madre, y nada más importaba. Después, ella les contó a mis primos que soñó su muerte, pero que no temieran, que estaba arrepentida de sus acciones y rezó mucho encomendándose a Dios y pidió por su alma y la de su infiel marido. Al día siguiente, cuando despertaron mis primos, ella dejó de existir, solo quedó una mueca en su boca como si hubiera sido perdonada por Dios. Su alma quedó liberada. Mis padres adoptaron a los 3 primos y con miedo taparon ese auto. Esa vieja casa está en venta y extrañamente nadie se interesa por ella, porque en ocasiones los vecinos ven sombras y luces encendidas, siendo que nadie la habita, y otros cuentan que han escuchado voces del infierno, como los gritos de un cerdo cuando los están matando. Nosotros no nos acercamos por temor de que algo malo resurja. Solo le rezamos a Dios Padre por el descanso eterno de estos pobres padres de familia que trágicamente murieron. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.